Bueno, vamos a continuar con las clases de la cátedra del profesor Rojas en estos encuentros virtuales eh, que estamos llevando a cabo para tratar de no perder la continuidad de los estudios en este marco tan particular que nos está tocando atravesar. Eh, Mi nombre es José María Salgado. Ya he tenido oportunidad de explicarles algunos otros temas y en esta oportunidad en concreto vamos a ver todo aquello relativo a lo que se denominan resoluciones judiciales, que como gran tema incluye también el tema de la cosa juzgada, o sea, qué significa, cuáles son sus alcances objetivos y subjetivos, y la relación entre la sentencia civil y la sentencia penal. Y otras cuestiones no menos importantes que hacen a lo que son las resoluciones judiciales, que es el deber de motivación. Pero bueno, empecemos por este tema de las resoluciones judiciales que guarda su importancia, aun cuando muchas veces no es atendido debidamente en la práctica forense por los tribunales, porque no siempre se sigue a rajatabla lo que dice el código y bueno, muchas veces los jueces también en el marco de la carga de tareas que tienen, eh, simplifican o saltan pasos en lo que son las resoluciones judiciales, sí están reguladas en el Código Procesal de una manera determinada, que es bueno conocerla para poder controlar también lo que pasa en el proceso, ¿no? Eh, Cuando el código nos habla de resoluciones judiciales, en definitiva de lo que nos está hablando es de las diversas formas en las que se va a pronunciar el tribunal. Es decir, el tribunal puede hacer desde un acto sumamente complejo, como puede ser la sentencia definitiva, o un acto procesal sumamente sencillo, como son las providencias simples. Entonces el código, al hablarnos de resoluciones judiciales, los divide en distintos actos, o los agrupa en distintos actos, de acuerdo a la complejidad, diría yo, y el objetivo, por supuesto, que tiene esa resolución judicial. Entonces uno podría decir que dentro de lo que son resoluciones judiciales, el ordenamiento divide las providencias simples, las sentencias o resoluciones interlocutorias, las sentencias homologatorias y la sentencia definitiva de primera instancia y la sentencia definitiva de segunda instancia. Es decir, uno, ante cualquier expresión del tribunal en un proceso, debería poder asimilar esa expresión, esa comunicación que el tribunal nos está enviando, más que comunicación, ese contenido que el tribunal nos está enviando, a través de alguna de estas resoluciones. Es decir, el tribunal cuando decide algo o hace algo en el marco de un proceso judicial de forma escrita, lo va a hacer ya sea por una providencia simple, por una resolución interlocutoria, por una resolución homologatoria o por una sentencia definitiva, sea de primera o de segunda instancia. ¿Por qué es importante conocer o poder diferenciar adecuadamente ante qué tipo de acto o de resolución judicial estamos? Y bueno, esto va a tener mucha relevancia, es decir, para el tribunal, porque debe conocer en qué complejidad tiene el acto y qué condicionantes formales, extrínsecos e intrínsecos va a tener ese acto procesal. Pero fundamentalmente, para quien es más importante conocer ante qué tipo de resolución judicial está, es para el litigante, porque cada resolución judicial, y esto lo van a ver en la próxima clase,
tiene determinados remedios o recursos que pueden ser deducidos contra ella en algún plazo específico. Entonces, yo usualmente, cuando voy transcurriendo el curso de lo que son las resoluciones judiciales a lo que son los recursos, doy un ejemplo práctico, bastante claro para entender la importancia de saber qué es lo que tengo delante. Y digo, uno no puede matar un mosquito con una bola de cañón, con un cañonazo, ni siquiera lo puede matar con una pistola ni con una ametralladora, porque lo más probable es que el mosquito se vaya volando. Y aun cuando es así chiquitito, insignificante, lo más probable es que al escuchar el disparo salga hacia otro lugar y uno no lo pueda agredir. Y justamente con el recurso pasa exactamente lo mismo. Yo no puedo atacar ciertos actos del proceso que pueden resultar muy importantes, pero a veces son minúsculos, pero quizá para mi posición procesal sean muy relevantes, con un cañonazo. Muchas veces necesito una simple aclaratoria o necesito una revocatoria. Y ustedes van a ver en la próxima clase que la revocatoria o la reposición no se puede interponer contra cualquier tipo de resolución judicial. Entonces, para saber qué tipo de recurso yo tengo disponible para atacar el acto de una u otra manera, primero tengo que saber qué tipo de acto tengo delante. Entonces, lo primero que hay que decir es que todas las resoluciones judiciales son actos procesales y cuando vimos ya hace muchas clases atrás el tema de actos procesales, bueno, supimos que tienen ciertas características, por ejemplo, que tienen que ser hechos en idioma español, que tienen que ser hechos en tinta negra, que tienen que estar fechados y firmados por por la autoridad, en este caso del tribunal, que puede suscribirlos. Otra cuestión, digamos, de la condición de la formación del acto procesal es quién es la autoridad que puede expedir dicho acto procesal. Y esto también es relativamente sencillo, porque la regla es que el juez va a poder dictar cualquiera de estas resoluciones. Él, digamos, obviamente, es el que posee el titular de la jurisdicción, es el único que va a poder firmar la sentencia, sea de primera o de segunda instancia, es el único que va a poder suscribir las resoluciones interlocutorias u homologatorias. También el juez suscribe, obviamente, las providencias simples, aunque el Código Procesal autoriza al secretario del tribunal, al prosecretario e incluso al jefe de despacho a firmar determinadas providencias sencillas o simples, digamos, para de esa forma disminuir la carga de trabajo del juez. Entonces, esto también sería la otra regla. Digamos, el jefe de despacho, el prosecretario y el secretario del juzgado, así como los secretarios de cámara, pueden firmar determinadas providencias simples porque así los autoriza el código. El juez puede firmar todas ellas claramente y es el único además que puede firmar las más complejas, esto es las resoluciones interlocutorias, la sentencia definitiva o las sentencias homologatorias. Comencemos por las más sencillas de todas, que son las providencias simples. Ustedes cuando esto lo pueden seguir en el articulado del código, por ejemplo consultando el artículo 34, ahí van a encontrar los plazos para el dictado de estas providencias simples y luego si se van hacia el 161 van a ver que el código establece a partir de ese artículo las distintas resoluciones judiciales que existen. Y claro, cuando habla de las providencias simples, y creo que quizá lo más difícil para los estudiantes, incluso también para muchos abogados, es diferenciar una providencia simple de una resolución interlocutoria. ¿Por qué? Porque claro, la sentencia definitiva es bien clara cuál es, porque es la que pone fin de modo normal al proceso. Lo que a veces no está tan claro
es cómo diferenciar una providencia simple cuando, o por ejemplo, cuando una interlocutoria se ha simplificado demasiado, por esto que yo decía al comienzo de la charla, por los usos y costumbres, y se asemeja más a una providencia simple. Claro, uno como operador no puede equivocarse, porque el juez después le va a decir, esto es una resolución interlocutoria, no es una providencia simple. Y entonces ahí van a empezar los problemas con los mecanismos recursivos que tengo disponibles para atacar esa resolución cuando me es desfavorable. ¿Qué son las providencias simples? Y bueno, son aquellas que hacen al normal desarrollo y avance del proceso que no agregan nada a nada relevante, sino solo que hacen que el proceso siga avanzando con su trámite. Por ejemplo, agregar algún documento, agregar alguna prueba que ha sido ordenada, por ejemplo, tener por contestada la demanda, por ejemplo, correr una vista, correr un traslado, ordenar una notificación. Claro, como verán en esta enunciación, voy de cosas que pueden ser menores, una autorización para sacar fotocopias o para consultar la causa, hasta una contestación de la demanda. ¿Qué quiero decir con esto? Que a veces una providencia simple puede causar mucho daño si es errada. ¿Por qué? Porque si la providencia simple, téngase por contestada la demanda, es errada y en lugar de ello el juzgado se equivoca y el juez firma que la contestación de demanda es extemporánea, vaya daño irreparable que le están provocando al litigante. Digo, por eso es tan importante, más allá de que uno la pueda calificar como providencia simple, saber que estamos ante una providencia simple. ¿Por qué? Porque luego, cuando si a uno en la práctica le sucede que le tienen por contestada en forma extemporánea la demanda, tiene disponible el remedio de revocatoria, que a veces es el único que me va a poder solucionar ese problema, si yo lo que tengo que además de decir que fue contestada en tiempo, es probar cuándo el oficial notificador me notificó ese traslado de la demanda para demostrar que estoy dentro de los 15 días. Pero bueno, esto ya es materia de recursos y tiene que ver con la capacidad de uno y otro recurso para producir prueba en primera instancia y demostrar que la contestación fue temporal. Volviendo a los que son las providencias simples, el plazo del tribunal es el plazo de 3 días para expedirse en aquellas cuestiones que hacen al mero trámite de la causa, que no requieren ningún tipo de complejidad, y además del juez, pueden ser suscriptas tanto por el secretario del tribunal, por el prosecretario o por el jefe de despacho. Claro, el secretario podrá firmar algunas cosas más que el prosecretario y a su vez estos más que el jefe de despacho. Pero bueno, cuando van a la parte del código donde trata las funciones del juez, después la del secretario y la del prosecretario, van a encontrar qué tipo de providencias simples están autorizados a suscribir el secretario y el jefe de despacho y el prosecretario. En general, son aquellas vinculadas a la agregación o devolución de escritos, digamos, devolución de escritos presentados fuera de término, la agregación de pruebas, la agregación de documentos, digamos, aquellas vistas que se tengan que dar en la causa al Ministerio Público Fiscal, al Ministerio Público de la Defensa, ¿sí? Todas estas cuestiones de mero trámite, el legislador ha autorizado que las suscriban estos otros funcionarios del tribunal, más allá que determinadas providencias simples sí o sí deban ser suscriptas por el juez, porque, por ejemplo, el reconocimiento de la condición de parte es algo que solo le incumbe al juez, digamos, como ejercicio de la función jurisdiccional hacer uso, ¿no? Lo mismo que esto de tener por contestada la demanda
y algunas otras providencias simples que tienen una relevancia mayor en el proceso que aquellas tales como conferir un traslado o agregar una partida o devolver un escrito presentado fuera de término. Entonces, tenemos el plazo para dictarlo, para dictar la providencia, que son 3 días, y que este punto, que a mí me parece muy relevante y que en general trae equívoco, que es cómo diferenciar una providencia simple de una resolución interlocutoria. Bueno, la resolución interlocutoria en teoría, tiene una complejidad mayor que la providencia simple. ¿Por qué? Y sencillamente porque el desarrollo que el juez tiene que hacer para dictar esa resolución interlocutoria es mucho mayor. Sin embargo, por esto de la simplificación eh, de los actos del proceso, que es un defecto que se genera a través del tiempo, digamos, por el uso que hacen los operadores de ellos, esto a veces no queda tan claro. ¿Cuál es el elemento, más allá de la mayor o menor complejidad, que hace a una y otra resolución judicial? La sustanciación. Y ahí es donde empieza el equívoco. ¿Por qué? Porque cuando uno va a los tribunales, cuando dos personas hablan en un juzgado sobre la sustanciación, digamos, en ese uso coloquial o en ese uso forense que hacen de la palabra sustanciación, lo más probable es que estén hablando de un traslado. Es decir, una de las partes hace una presentación y un empleado le puede preguntar a otro dentro del tribunal, ¿hay que sustanciar? ¿O está bien sustanciado este planteo? Y cuando dicen eso, a lo que se están refiriendo es si se ha conferido el traslado correspondiente a la parte contraria. Claro, este uso de la palabra sustanciación no es el uso que le está dando el código procesal en el articulado. Cuando el código procesal habla y dice que lo que caracteriza a las resoluciones o sentencias interlocutorias es la sustanciación, a lo que nos está haciendo referencia es a la sustancia. A la sustancia es al contenido que tiene esa resolución. Entonces, para poder identificar y diferenciar una resolución interlocutoria de una providencia simple, uno debería considerar la sustancia que tiene esa decisión. ¿Y qué quiere decir la sustancia? Quiere decir el contenido y la explicación que tuvo que hacer el juez para poder decidir lo que decidió. Además, a diferencia de las resoluciones o providencias simples, la resolución interlocutoria, por su propio nombre, está decidiendo algo. Puede decidir hacer lugar a una excepción o rechazarla, puede decidir convocar a un tercero o rechazar la convocatoria de un tercero, puede decidir dictar u ordenar una medida cautelar o rechazarla, pero para llegar a esa consecuencia de la admisión o el rechazo, en todos los casos que fui enunciando a modo de ejemplo, el juez va a tener que previamente motivar y dar razones de por qué llega a esa decisión. Entonces, ¿qué pautas tengo para diferenciarla? Y una es que esté firmada por el juez. O sea, la sentencia interlocutoria necesariamente va a tener que ser firmada por el juez. La otra es la sustancia. ¿Qué quiere decir esto? La motivación que tiene el acto procesal. Motivación que no es necesaria en las providencias simples porque solo hacen a la normal evolución del trámite del proceso sin agregar nada diferencial en ellas. Claro, ¿por qué explico esto de la sustanciación? Porque, por ejemplo, cuando uno pide una medida cautelar, cuando una parte pide una medida cautelar, no hay traslado previo. Entonces, con eso uno puede visualizar que el código no se está refiriendo a la sustanciación como traslado, sino a la sustanciación como sustancia, como materia, como motivación del acto.
De otra manera, uno debería concluir que una medida cautelar es una providencia simple, cuando en realidad es una decisión interlocutoria o una sentencia interlocutoria. Claro, tampoco la sentencia interlocutoria es lo que para el código es la sentencia definitiva, aunque algunas veces una decisión interlocutoria podría llegar a poner fin al proceso. Por ejemplo, una decisión o una sentencia interlocutoria que hace lugar a una excepción de prescripción o que hace lugar a una caducidad de la instancia. Digamos, en estos casos, si bien pone fin al proceso, lo pone fin de un modo anormal y no del modo normal, cuál es aquel que solo se llega mediante la sentencia definitiva. Entonces, dentro de esto de lo interlocutorio tenemos algunas decisiones que pueden llegar a poner fin al proceso y otras que resuelven cuestiones de relevancia dentro del proceso, como son todas las que he enunciado a modo de ejemplo. ¿Qué quiere decir interlocutorios? ¿O por qué interlocutorio? ¿Por qué esa palabra que a ustedes les sonará rara? Y bueno, interlocus quiere decir en medio del debate. Esa es la explicación. Son decisiones que se toman en medio de la discusión principal, que es aquella digamos, que el legislador la piensa como la que lleva a la decisión definitiva. El plazo para dictar estas resoluciones interlocutorias para el tribunal es de 10 días en primera instancia y de 15 en la segunda instancia, es decir, cuando estamos ante un tribunal colegiado. Digamos, esta es una diferencia de tiempos que también vamos a ver que se presenta cuando veamos los plazos para dictar las sentencias definitivas. Bastante similares a las sentencias interlocutorias son las que el código denomina sentencias homologatorias, que no son otra cosa que resoluciones interlocutorias que están vinculadas a determinados mecanismos o modos anormales de terminación del proceso, es decir, ante un allanamiento, ante un acuerdo conciliatorio, ante un desistimiento, el código prevé que se dicte una resolución que no llega a ser una sentencia definitiva, pero que tampoco es una providencia simple, sino que es una sentencia que el código denomina homologatoria y que en definitiva va a tener menos complejidad en la sustancia, pero no deja de tener sustancia. ¿Por qué? Porque el código le está exigiendo al juez que evalúe si el acto de la parte es correcto, si tiene las condiciones necesarias para poder lograr el desistimiento, poder lograr el allanamiento, poder lograr el acuerdo conciliatorio. Entonces, le da la forma de resolución homologatoria. Finalmente, tenemos dentro de las distintas estructuras, y ya llegando a la más compleja, la de las sentencia definitiva de primera instancia y la sentencia definitiva de segunda instancia, que tienen también sus particularidades. Claro, es el acto, digamos, dentro de las resoluciones judiciales la más compleja que el Código prevé. Si ustedes van a leer el artículo 163 del Código Procesal, van a encontrar que tiene 9 incisos que describen las distintas condiciones que debe tener una sentencia definitiva. En general, los tribunales también tienen variaciones en la forma en que las elaboran, pero una nota bastante característica es que tanto la resolución interlocutoria como la sentencia definitiva suelen comenzar con la palabra autos. Tiene la fecha arriba y abajo autos o autos y vistos. En general, las resoluciones interlocutorias empiezan con autos y vistos, y más después de que dicen los planteos, digamos, resumen los planteos que han efectuado las partes, viene la parte de dice y considerando, que es a partir del momento en el cual el tribunal empieza a evaluar la posibilidad de que progrese o no determinado planteo en la resolución interlocutoria y al final la parte resolutiva. Esto como características de las interlocutorias. Claro,
la sentencia definitiva también participa de todas estas características, en general con un poco más de detalle. Se dice autos, se pone la carátula de expediente, luego y vistos, este expediente en condiciones de dictar sentencia. Después viene la parte en la cual se empieza a referenciar, que serían los resultandos, donde el juez tiene que dar cuenta de los distintos actos más relevantes de ese proceso que se fueron sucediendo hasta que quedara en condiciones de dictar la sentencia. Y luego se diferencia a su vez otra parte distinta dentro de la sentencia, que es y considerandos, que es donde el juez empieza a hacer el mérito de la prueba, a explicar y a dar los motivos por los cuales después al final va a llegar a la parte resolutiva de la decisión, que es la parte del fallo, que es en definitiva lo que va a ser la parte obligatoria que las partes que participaron de ese proceso van a tener que cumplir, sea voluntariamente o si no, en la etapa de ejecución de modo coercitivo. Entonces ya ahí tienen una estructura, digamos, de la complejidad de los distintos actos del proceso. Esto, claro, además, como ya dije, la sentencia definitiva también tiene que ser firmada por el juez, tiene que tener la fecha, idioma español y demás. El artículo 163 nos repite esto, en tanto, digamos, dentro de estas distintas, no podría decir, lugares de la sentencia, tanto del autos y vistos y resultandos y considerandos, el juez tiene que hacer mención de quiénes son las partes, ¿sí? De cuáles son sus nombres, apellidos, la relación sucinta, esto es lo que dice el artículo, de las cuestiones que se han ido planteando, y después los fundamentos. Y esto, digamos, es una parte también muy importante y vinculada con la etapa recursiva, tanto en la resolución interlocutoria como en la sentencia definitiva. El juez tiene que dar fundamentos. Y esto de dar fundamentos, o sea, de motivar la decisión, no solo es para explicar por qué se llega a una resolución determinada, sino también para que la propia parte, las dos partes o las tres o los que estén en discusión en ese proceso de modo directo y el resto de la población de modo indirecto controlen los actos de gobierno, porque las sentencias y las decisiones judiciales son actos de gobierno, el Poder Judicial es uno de los poderes del Estado, y queremos controlar el modo en que el Estado administra el servicio de justicia. Y una manera de controlarlo es saber cómo toma las decisiones. También porque esas decisiones eventualmente a los abogados les sirven para saber cómo se pueden resolver otros casos o a las personas para saber cómo deben manejarse en su vida personal. Y a las partes de ese proceso les sirven justamente para controlar lo que el juez está haciendo en su caso. Y ese control después va a servir también para cuestionar esa decisión. ¿Cómo hago yo para recurrir o para interponer una apelación contra una sentencia? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Y bueno, el código, como ya lo vamos a ver, nos exige una crítica concreta y razonada de la decisión que yo quiero que se modifique porque me es desfavorable. ¿Y cómo voy a lograr hacer esa crítica concreta y razonada? Y bueno, voy a tener que ir a los considerandos, aquella parte donde el juez brinda explicaciones de por qué va a llegar a un resultado determinado. Entonces, la importancia de la motivación de la decisión se centra en este control indirecto por la sociedad de lo que hace el juez y directo por las partes para eventualmente llegar a una etapa recursiva y lograr que si algo está equivocado o algo les es desfavorable, pueda ser modificado en la segunda instancia. El artículo 163 establece que el juez, y lo voy en este punto a leer, dice, además de los fundamentos de la ley, puede tomar las presunciones no establecidas por la ley que constituirán prueba cuando se funden en hechos reales y probados y cuando por su número, precisión, gravedad, concordancia, produjeren convicción sobre la naturaleza del juicio.
de conformidad con las reglas de la sana crítica. Ahí tenemos dos elementos muy importantes para considerar. Uno es el de las presunciones. Aunque algún autor señala que la presunción es un medio de prueba, en realidad para nosotros la presunción es una forma de dirimir la cuestión cuando el hecho principal no está probado, pero tengo una serie de hechos eh, que, que por su importancia, gravedad, ¿sí?, y concordancia hacen que yo tenga que presumir que aquel hecho que no está probado de forma directa ha sucedido porque todos estos otros elementos de forma indirecta me están dando cuenta de que ese hecho que ha sido alegado uno lo tiene que tener por probado por lo que se llama la prueba presuncional o indiciaria. Por lo cual no es un medio de prueba, sino es un mecanismo de razonamiento que la ley le brinda al juez para poder hacer lo que tiene que hacer, que es dictar sentencia. El juez civil no puede mantener silencio y no dictar sentencia cuando un hecho no está probado. De modo que puede echar mano el juez en esos razonamientos de lo que es la prueba presuncional o indiciaria. También el juez, al dictar la sentencia, puede considerar la conducta desplegada por las partes durante el proceso para saber en qué medida la parte hizo lo que estaba en condiciones de hacer y en qué medida no lo hizo. Porque si una parte estaba en condiciones de traer determinado medio de prueba y omitió hacerlo y no explicó por qué no lo trajo, lo más razonable es pensar que ese medio de prueba le era desfavorable. Entonces, claro, uno no puede, digamos, premiar una conducta de ese tipo cuando lo que debe también presuponer es que la conducta de la parte omisiva en acompañar determinado medio de prueba se debió, en definitiva, a que le era desfavorable y entonces uno no podría premiar a quien a quien con su conducta obstaculiza justamente la finalidad del proceso, que es averiguar cómo sucedieron los hechos para poder luego determinar si hay que condenar o absolver al demandado. El inciso sexto de este artículo 163 nos habla de la decisión expresa, positiva y precisa de conformidad con las pretensiones deducidas en el juicio. Esto no es nada más y nada menos que el principio dispositivo y la congruencia. Digamos, el juez, cuando dicta la sentencia, tiene que hacerse cargo de aquellas cuestiones que han sido introducidas, pero esto también le marca un límite digamos, de su incumbencia, porque el juez no puede dar más de lo que se le pidió, dar distinto de lo que se le pidió. Es decir, hay determinados límites de la congruencia que hacen que el marco de ese proceso esté acotado a las pretensiones de las partes. Entonces, también lo que es la seguridad jurídica para ese proceso está dada porque el juez no se expida por fuera del objeto al que ha sido llamado, que es el objeto que las partes han llevado ante él. Es decir, yo no podría, en un proceso donde no se reclama el resarcimiento de determinada incapacidad, concederla porque me parece que es razonable hacerlo. Porque si yo hiciera eso como juez, estaría violando justamente la congruencia y estaría dando por más allá de lo que ha sido solicitado por los propios litigantes. Además de violar el derecho de defensa de la parte demandada, que no ha podido negar, digamos, que tal incapacidad existió o incluso que se le puede atribuir a el hecho que se está investigando en esa causa. Y el mismo inciso sexto me habla de aquellos, lo que se llaman hechos sobrevinientes o ius superveniens, que son, digamos, aquellos hechos que suceden en el transcurso del proceso. Es decir, lo usual es que un juicio dure un tiempo determinado, a veces 2, 3 años, 4 años, y que mientras ese proceso avanza,
en relación al objeto, digamos, de la relación jurídica, digamos, o al objeto de ese proceso, que es la relación jurídica, sucedan hechos que modifiquen esa relación, que la extingan o que hagan que la realidad, digamos, lo que pasa fuera del proceso, lo que pasa en el mundo exterior, haga que la decisión del juez tenga que adecuarse a ese cambio, porque de otra manera quedaría discordante con las necesidades que la práctica, que la realidad exigen. Entonces, claro, lo que está diciendo este artículo, al decir que la sentencia podrá ser mérito de los hechos constitutivos, modificativos o extintivos producidos durante la sustanciación del juicio y debidamente probados, lo que me está diciendo no es ni más ni menos que si el objeto que, por ejemplo, en un proceso se pudiera reclamar como que debe ser restituido en especie, si este objeto ya no existe más, el juez no deberá en la sentencia condenar a la restitución del objeto, sino que en su caso deberá reemplazar ese objeto que ya no puede ser entregado porque desapareció, porque se destruyó o por lo que le haya sucedido, por una suma de dinero que reemplace el valor de ese objeto que se quería obtener. De otra manera, si el juez dijera, es el cuadro pintado por Picasso que está reclamando el actor como su propietario, debe serle restituido en un plazo determinado, esa sentencia no podría ser cumplida, con lo cual lo que se le está pidiendo al juez es que tenga en cuenta que el cuadro ya no existe y que en su reemplazo dé algo que compense lo que debía serle restituido a esa parte. Dentro de lo que es el fallo, tanto en las sentencias interlocutorias como en la sentencia definitiva, el código establece que debe el juez establecer cuál es el plazo que tiene la parte para cumplir la condena. ¿Por qué? Porque una vez que se venza ese plazo, entraremos ya, y se vence ese plazo y la sentencia adquiera firmeza, entraremos ya en lo que es la etapa de ejecución de la sentencia. Y también este mismo artículo, en su inciso octavo, lo que nos está diciendo es que el juez debe, en la sentencia definitiva, así como también debe hacerlo en las interlocutorias, establecer lo que son las costas y los honorarios. ¿Qué son las costas? Bueno, las costas comprenden los gastos que ha incurrido la parte para llevar adelante ese reclamo. En esto, digamos, es un término que comprende no solo los honorarios de su abogado, sino todo otro gasto en el cual haya debido incurrir, digamos, como sellados, obtención de documentos, digamos, todo aquello que además pueda acreditar. ¿Cuál es la regla que establece el código para la condena en costas? Que la debe afrontar la parte que perdió. Esto es lo que se llama la regla del vencido. Es decir, si hay una parte que es vencida en el proceso, es la que debe hacerse cargo del pago de las costas. Si la demanda prospera, en general el vencido será el demandado, si la demanda es rechazada, el vencido será el actor. Claro, dentro, como toda regla, uno puede encontrar que también se han elaborado una serie de excepciones que dan cuenta que las excepciones se basan en distintos elementos, a veces en cuestiones novedosas, a veces en cuestiones en las cuales la parte no le quedaba otro remedio que litigar y que creía hacerlo con derecho. Y bueno, hay una gama variada de cuestiones por las cuales los jueces eximen de la carga de las costas en el proceso. En general, uno debería, digamos, si uno se remite a cuáles son los fundamentos válidos para eximir de la condena en costas al vencido, deberíamos ser cuidadosos con su uso porque si uno dijera que se creyó con derecho a litigar, y bueno, si no se hubiera creído con derecho a litigar, ya estaríamos incurriendo en una sanción por temeridad y malicia, ¿no? Porque si yo litigo sabiéndome que no tengo derecho, digamos, es un argumento un poco endeble para eximir de la condena en costas.
con lo cual es bastante excepcional esta posibilidad de eximir de la condena en costas a una de las partes, especialmente en los casos en los que se discuten derechos patrimoniales, no así en las cuestiones de familia, en las cuales se tiene otro cuidado para determinar la condena en costas, por ejemplo, en el juicio de alimentos, en el cual en aquellas cuestiones interlocutorias en las cuales el alimentado es derrotado, es muy usual ver la regla de la distribución en el orden causado. Esto es una posibilidad, es decir, que cada parte paga sus gastos y los comunes se pagan por mitades para, dicen los tribunales, de esa manera no afectar la cuota o el alimento que se está reclamando. Bueno, hasta aquí el desarrollo de lo que son las resoluciones judiciales y vamos a continuar con el tema de cosa juzgada en el siguiente bloque.